Santificarnos en pareja. Un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial. Con Tony Gassel. Es un arte saber ayudar a nuestra esposa. Usted, señora, saber ayudar a su esposo en el camino de la santidad matrimonial es un arte y vamos a aprender de este arte en este programa. Pero obviamente, si no viene el Espíritu Santo, no vamos a aprender nada. Espíritu Santo, ven. Tú eres el artista. Nosotros somos solo el pincel. Ayúdanos a hacer ese pincel dócil para que esa obra de arte que estás creando en nuestro cónyuge pueda ser más linda, más profunda, a través de nuestra ayuda como pequeños siervos tuyos. Amén. Santificarnos en pareja. Iniciamos con la palabra de Dios, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿no saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra del Señor. Y ustedes son ese templo. Vamos a tener una imagen que estamos construyendo una iglesia y llevamos cemento y ladrillos y estamos ahí trabajando, construyendo el templo. Y compramos una puerta y las ventanas del templo porque estamos ayudando a la comunidad. Bueno, eso pasa en cada uno de nosotros con nuestra historia de la salvación, con nuestra conversión. Y nosotros somos instrumentos de Dios para el cónyuge. Él es el artista. Él es el que está pintando. Pero nosotros tenemos que dejarnos usar por Él para que el pincel sea dócil y la mano del artista pueda pintar esa creación que hay en nuestro cónyuge. ¿Cómo se hace esto? Bueno, primero tenemos que ayudar a nuestro cónyuge a conocerse a sí mismo, a sí misma. Y no solo conocerse a sí mismo, sino entender la presencia de Dios que hay en él. Entender que esta palabra es real. Eso solo se entiende por la fe. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, dice: hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Palabra del Señor. Poseer ya desde ahora lo que se espera. Tener esa santidad ya garantizada. Poseerla. Saber que es posible. Con la fe vamos a entender esto de que mi cónyuge es un templo, que Dios habita ahí. Y entonces tengo que cuidar ese templo. Y por eso la oración, entender que es el Espíritu Santo el que hace la obra de arte, pero que yo soy ese pincel, ese instrumento del Señor. Entonces, para yo poder ser ese pincel, debo ser dócil y verme primero en el espejo, reconocer mis debilidades, conversar de mis debilidades con mi cónyuge. Ella me conoce más que yo mismo y viceversa. Tenemos que crear el ambiente de acogida y en momentos de fragilidad con más razón. Esa acogida mutua, ese salir al encuentro del otro debe de darse en nosotros mismos. Este programa es para que entendamos que tenemos que salir hacia el otro, para crear ese ambiente y ayudar a la persona a construir el templo de Dios. El arte de saber escuchar es importantísimo, es un arte. Y también es un arte el saber acompañar estos procesos de maduración en la fe. No se trata de crear dependencia en la persona, sino de ayudarlo a que se ayude a sí mismo. Porque mi cónyuge va a llegar solo al cielo. No vamos a llegar juntos. Tal vez si lográramos la santidad matrimonial ahí, después cuando lleguemos los dos, podamos ser santos de la puerta de al lado. Tenemos que vivir con esta confianza. Y para hacer ese pincel, yo tengo que ser auténtico. Porque si no, se me cierra la puerta. Si no tengo interés en el arte de escuchar, perdí la oportunidad de aportar un pincelazo a la historia de salvación de mi cónyuge. Quiero ser ese pincel.
ser ese pincel es parte del camino de nuestra santidad matrimonial. Hemos perdido la costumbre de crecer y de ayudarnos mutuamente. El Papa Francisco habla de la palabra descentrarnos. Yo tengo que dejar de ser el centro para que mi cónyuge sea el centro. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Son preguntas fundamentales que nos llevan a reconocer lo que se llama en Schoenstatt el ideal personal. Nosotros tenemos un taller en Schoenstatt donde trabajamos la historia para descubrir la conversión, ¿verdad? Ver dónde Dios ha tocado mi vida en mi historia. Cuáles eventos difíciles, cuáles eventos lindos, cuáles personas han tocado mi corazón en el mundo de la fe. Tal vez un sacerdote en una homilía, un retiro espiritual. Ir escribiendo todas estas cosas y entender esta frase, el orden del ser determina el orden del actuar. Entonces, cuando yo sé quién soy, tengo que actuar de acuerdo a lo que soy, con coherencia. Y ahí entiendo la misión de mi vida. Y parte de la misión de mi vida es esa santidad matrimonial, ese ser pincel para el otro y con el otro, pintando la historia de nuestros hijos. ¿Y sabía usted que es el Señor el que nos ha confiado a nuestro cónyuge? ¿Sabían ustedes que el cónyuge es un regalo de Dios? Lo veo de esa forma. Si es templo de Dios, si es un regalo de Dios, empiezo como a ver con los ojos de Dios a mi cónyuge. Dios en nuestra historia matrimonial. También se saca el ideal matrimonial. Como matrimonio, cuando empezamos a rezar juntos, fuimos a un retiro de matrimonios juntos, empezamos a servir juntos, somos catequistas juntos. El alma humana, queridos oyentes de Radio María, tiene procesos de maduración y debemos entenderlos y respetarlos. Por ejemplo, en los momentos de crisis, en los momentos de duelo, se presenta un proceso, ¿verdad? El proceso del duelo, pueden buscar ahí en internet el proceso del duelo, que incluye ese enojarse, esa depresión, ese negar lo que pasó, pero después viene la sanación. Estos procesos, no todas las personas los hacen iguales, pero existe un proceso, un tiempo. Y entonces en esos momentos de crisis de nuestro cónyuge, yo tengo que acompañar, saber esperar, saber ayudar, saber ser el pincel. Y lo más importante es ayudar a nuestra esposa, a nuestro cónyuge, a estar en gracia. La gracia no destruye nuestra naturaleza, más bien la mejora. La gracia presupone la naturaleza, es otra frase importante. Yo preparo el terreno para que esa semilla crezca y yo ayudo a mi cónyuge a preparar el terreno. Soy un agricultor. Hay semillas que caen en la acera y no crece nada. Conozco lo que le pasó en la infancia a mi cónyuge. Hay una historia que yo siempre uso con una canción que uso para sanación en las parroquias, y es una canción que dice, ábreme la puerta, ¿verdad? Y antes de la canción yo hablo de una familia que tiene una casa frente a un lago y siempre navegan en el lago y de pronto el lago empieza a oler feo y llaman a una persona especialista en este tema y les dice que echen un químico y se limpia el agua por un ratito, pero al poco tiempo, los pocos minutos, se vuelve a poner sucia. Y entonces ellos dicen, pero queremos que sea limpia para siempre. Y le dice el especialista, es que tiene que meter ahí un bajop y sacar el caballo muerto que está ahí en el fondo del lago. Y entonces ya el agua va a quedar cristalina y pura. Y ese caballo enterrarlo afuera. Bueno, nosotros, hermanas y hermanos, tenemos un caballo muerto adentro. Y tenemos que sacarlo. Y le podemos ayudar a nuestro cónyuge a sacar ese caballo muerto e irlo a enterrar. ¿A dónde lo enterramos? En la Eucaristía. Cuando el sacerdote tiene la copa de vino y le echa unas gotas de agua, en esas gotas de agua está nuestra humanidad, que se mezclan con la sangre de Cristo y se ofrecen al Padre. Bueno, nuestro dolor, nuestras historias de terror en años anteriores ya pasaron. Y en el nombre de Cristo se las entregamos al Señor para que Él las ponga en su propia cruz. Él murió para salvarnos. En cada Eucaristía se da este proceso de sanación. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo puedo ayudar a mi cónyuge a sacar ese caballo? Puede ser
que yo tenga que decirle a mi cónyuge que vaya a una cita con un especialista, con una psicóloga, un psicólogo, ojalá católico, con nuestros mismos valores, para que pueda llegar a entenderse a sí mismo. Pero si no está esta posibilidad, en el arte de hablar, en el arte de dedicar tiempo a este tema de conocernos, el orden del ser determina el orden del actuar, esa coherencia, saber que es un regalo de Dios, aprender yo a ver a Dios en mi cónyuge. Empezamos por ahí, para que Él sepa que es templo de Dios. Y cuidado en quitarle la originalidad a la persona. Hay un poeta libanés que habla que el matrimonio es como una guitarra, que cada cuerda suena individualmente, pero juntas hacen un acorde. Por supuesto que esta imagen a mí me encanta porque soy músico y soy guitarrista. Entonces, claro, yo veo mis cuerdas en la guitarra, todas tienen su propio sonido. Bueno, así es el matrimonio. Cada cónyuge es original, es una obra de arte de Dios, diferente. No tenemos que ser exactos. No le puedo quitar la individualidad. Y ahí es donde entra el respeto que dijimos el día de la boda. Prometo respetarte. Hay procesos de originalidad impresionantes. Recordemos que el Espíritu Santo sopla donde Él quiere. Y tenemos que detectar que fue el Espíritu Santo el que causó esto en mi cónyuge. Mi esposa como un proyecto de Dios. Y bueno, parte del proyecto de Dios es llevarnos hacia Él, y Él permite el mal y permite el sufrimiento. No es la fuente del dolor ni la fuente del sufrimiento. Recordemos que Dios hizo un paraíso y nos dio libertad, y decidimos salirnos del paraíso al iniciar el proceso del pecado. Y por el pecado entró la muerte y el sufrimiento al mundo, nos dice San Pablo. Pero también en Romanos 8:28 dice que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que lo aman. Entonces Dios nos va acompañando en estos procesos de dolor, de sufrimiento, de alegría. Y ahí vamos respetando a mi cónyuge, pero también tratando de ser ese pincel en momentos de oración fuerte por nuestro cónyuge. Se logran frutos increíbles. Si rezamos juntos el uno por el otro, se logran frutos increíbles. Si hay ayuno, hay frutos. Recordemos que el Señor es como una planta, Él es el tronco, nosotros somos las ramas, dice el Evangelio, Él es la vid, nosotros los sarmientos. El que permanece en mí, dice el Señor, da frutos. Entonces, tenemos que aprender a ver y a vivir la vida. Tener una actitud de fe frente a las cosas. Tener interés en las necesidades y en las inquietudes del cónyuge. Y tengo que tener la capacidad de comprender a mi esposa, de valorar su forma de ser. Y si yo la respeto, voy a recibir ese respeto. Escuchemos esta canción que se llama Saber Escuchar y regresamos para seguir comentando este precioso tema. Cuéntame lo que pasó, aquí estoy para escuchar. Déjame sentarme aquí para ponerte atención. Le pido a Dios sabiduría para acoger tu corazón y abrazarlo con amor. Cuéntame lo que pasó, no quiero juzgar. Quiero captar tu realidad y hacerla mía de una vez. Le pido a Dios sabiduría para escucharte con amor, con paciencia y humildad. Que mi orgullo no me haga cerrar las puertas al hablar. Que mi impaciencia no te impida terminar de dialogar. Le pido a Dios sabiduría para saber escuchar.
Cuéntame lo que pasó. No quiero juzgar, quiero captar tu realidad y hacerla mía de una vez. Le pido a Dios sabiduría para escucharte con amor, con paciencia y humildad. Que mi orgullo no me haga cerrar las puertas al hablar, que mi impaciencia no te impida terminar de dialogar. Le pido a Dios sabiduría para saber escuchar. Que mi orgullo no me haga cerrar las puertas al hablar, que mi impaciencia no te impida terminar de dialogar. Le pido a Dios sabiduría para saber escuchar. Santificarnos en pareja. Gracias, queridas amigas y amigos de Radio María. El arte de saber escuchar, el arte de saber ser ese pincel que debo ser como instrumento de Dios para que el Espíritu Santo haga la obra de arte en mi cónyuge. Entonces, aterrizando un poco el tema, yo tengo que ser dócil al Espíritu Santo. Tengo que aprender, como dice San Pablo, a entender la fe como ese arte de poseer ya desde ahora lo que se espera y conocer las realidades que no se ven. Bueno, en mi oración voy a darme cuenta de cosas que debo hacer. Porque, amigas y amigos, el Señor nos habla. Si le dedicamos tiempo, si hacemos oración, ahí en la oración profunda, en el silencio, el Señor de pronto nos va a indicar cosas. ¿Se me apareció el Señor? No. Pero entonces en ese diálogo que estoy teniendo con mi esposa, porque he orado antes y le he pedido ayuda al Espíritu Santo, de pronto digo un consejo buenísimo. Y de pronto lo que dije dio frutos. ¿Por qué dio frutos? ¿Por qué tan brillante fui? Porque el Espíritu Santo actúa. No porque yo soy el artista, cuidado con eso. Y aquí es donde empieza uno a entender la fe y a ver el actuar de Dios. Tomé una decisión. Le ayudé a tomar una decisión. Pasan cosas extraordinarias, pequeños milagros de la vida diaria. De pronto, un ejemplo, mi esposa tiene un problema en el trabajo, una discusión con su jefe. Llega a la casa, lo conversamos, lo ponemos en oración. Y como yo he orado antes para ser ese pincel de Dios, tengo poder. Tengo el poder de ser el instrumento del Señor para ella. Y de pronto le digo, no, tenga paciencia. Esperemos a ver qué dice el jefe. No haga lo que estás haciendo, hágalo otro día en un mejor momento. Y de pronto el cónyuge hace lo que yo dije y logra el objetivo que se quería. Y llega feliz un día, mira, súper bien con el jefe, me entendió y logramos hacer lo que queríamos hacer. ¡Qué bien! Entonces uno tiene que en ese momento ir a darle gracias a Dios de que fuimos instrumentos del Señor. Me refiero a que Dios actúa en la vida diaria. Dios no está en el cielo ahí viendo para abajo, sino que mi esposa es templo del Espíritu Santo, así como yo soy templo del Espíritu Santo. Y qué lindo es poder ver ese templo, vivir ese templo, compartir ese templo, contarle a nuestro cónyuge que estoy en oración por ella, pedirle al Espíritu Santo que guíe las decisiones de cada día, darle gracias al Señor porque nos hemos despertado, nos tomamos de la mano, nos damos un abrazo, la ternura. Una pregunta, ¿soy capaz de
comprender realmente los sentimientos de mi esposa, de mi cónyuge? ¿Cómo puedo lograr esto sin que cause heridas? ¿Soy capaz de dejar que mi cónyuge se desahogue conmigo? Es que, hermanas y hermanos, puede ser que ese tiempo que no hablamos, puede ser que tenemos la ley del frío en nuestro hogar, que vivimos en casa por cárcel. El camino de santidad matrimonial tiene que ver con todas estas pequeñas cosas. Estamos juntos en el camino, juntos de la mano en el camino. Recordemos la canción que inspira este programa. Santificarnos en pareja, ¿por qué no? Es dar ese paso en la mañana de sentirme pincel del Señor. Señor, pinta en mi vida, pinta en la vida de mi cónyuge. Tómame y haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy gracias. Permíteme ser tu pincel para la historia de salvación de mi cónyuge. La sensibilidad correcta para conversar estos temas. Es posible que exista un bloqueo interior y que vivamos en la superficialidad. Y entonces vivimos bajo el mismo techo. Sí. ¿Compartimos la educación de nuestros hijos? Sí. ¿Compartimos el pan? Sí. ¿Rezamos juntos? Sí. Pero tenemos nuestro templo cerrado y no dejamos que entre nadie y que nadie nos ayude a construir el templo. Y ahí está el punto importante de este programa. Y entonces le pedimos al Señor en oración que nos ayude a hacer ese pincel. Le pedimos por la santidad de nuestro cónyuge. Señor, recemos. Recemos porque al final es pedirle a Dios que nos ayude a ayudar. Señor, aquí estamos, juntos de la mano en el camino. Nos tomamos de la mano como esposos. Y le decimos, Señor, queremos abrir nuestro corazón y nuestra mente a ti, Señor. Queremos ser el pincel uno del otro. Queremos que pintes en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos y nuestra familia. Queremos ser sal y luz para los demás. Que quien nos vea a nosotros diga, uy, vean cómo se aman. Son los matrimonios de Radio María. Son los matrimonios del movimiento tal. Son los matrimonios de la parroquia tal. Señor, que podamos ser como la luna. Que reflejemos tu luz a los demás, porque tú eres la luz. Igual que mamá María, que ella es como la luna, refleja la luz del sol. El sol es el Señor, Él es la luz, Él es el calor, Él es la vida, Él es el camino, Él es ese fuego. Pero nosotros somos imagen de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Quien me ve a mí, ve al Padre, dice Jesús. Y nosotros somos un cuerpo místico en Él. Por el bautismo fuimos injertados en Cristo. Somos hijos del Padre en Cristo. Y entonces, Señor, ayúdanos a ser cristianos de verdad. Que cuando nos veamos al espejo, veamos un poquito el rostro tuyo, Señor. Somos débiles, pequeños, Señor. Ayúdanos como San Pablo a gloriarnos de nuestra debilidad. ¿Por qué? ¿Por qué San Pablo se gloriaba de la debilidad? Bueno, porque en la debilidad clamaba al Señor. Porque si no nos entendemos débiles, vamos a creer que no necesitamos Redentor. Y ahí está el demonio en esa idea. Te necesitamos, Señor. Tú eres la luz. Yo soy el pincel. Ayúdame a quitar la pared de nuestro matrimonio para poder ir a ser un obrero tuyo en el templo de mi esposa, de mi cónyuge. Y haz que yo pueda abrir mi templo para que mi esposa entre en mí y construya mi templo como pincel tuyo. Santificarnos en pareja, insisto, santificarnos en pareja. ¿Por qué no? Mamá María, gracias por este espacio que nos das en Radio María. Gracias por la persona que está escuchando este programa. Es una bendición tener esta audiencia tan grande en tantos países. Derrama tu bendición sobre todos los matrimonios de Nicaragua, de Venezuela, de Perú, de República Dominicana, de Costa Rica, Señor, que están escuchando este programa en estos momentos. Bendice a todos los matrimonios que están escuchando este programa en las redes sociales de Santificarnos en Pareja, en YouTube. Ayúdalos a compartir este programa para que todos aprendamos el arte de ayudar, el arte de ser un pincel para el otro. Te lo pedimos, Madre, con la oración de consagración a ti. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego del todo a ti.
Y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias por su sintonía. Se despide desde Costa Rica, Tony Gassel. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gassel.